En Voces de Fe nos sumergimos en el profundo significado de la fe como un vínculo vital entre los creyentes y su relación con lo divino. Exploramos cómo la fe trasciende las circunstancias externas, fortaleciendo nuestros corazones en tiempos de desafío y consolándonos en momentos de dolor. A través de relatos inspiradores y reflexiones profundas descubrimos cómo la fe no solo nos sostiene individualmente, sino que nos une como comunidad, creando un espacio donde la esperanza florece y el amor prevalece. Únanse a nosotros mientras exploramos las diversas voces y experimentamos a aquellas personas que le dan vida. Bienvenidos a este programa, Voces de Fe. Estamos muy gozosos el día de hoy de tener a una persona que ha servido de mucha bendición para todos los ministerios de la Casa de Oración Ebenezer. El día de hoy nos acompaña Mari Maldonado, una mujer que ya ha estado en varios ministerios, entre ellos y los más recientes, que fue líder de mujeres el año pasado, y recientemente lidera el ministerio de matrimonios al lado de su esposo Leonel, que han hecho un excelente trabajo desde la perspectiva de un servidor. Estamos muy felices de contar con su presencia. Tiene una trayectoria muy interesante y un recorrido muy importante que nos gustaría escudriñar esta tarde, esta mañana. Gracias, Mari, por estar esta tarde con nosotros. Le damos la bienvenida a este espacio de la Casa de Oración Ebenezer. Muchas gracias a ustedes por abrir las puertas de nuestra casa, que es la casa de Dios. Y pues bueno, si algo podemos compartir, que sea de edificación para todos. Bueno, primero que nada queríamos entrar con una pregunta prácticamente de cajón en este espacio. Nos gustaría que nos contaras cuál fue el momento de tu vida donde se presenta el Señor en tu mundo. ¿Cuál es ese momento específico? ¿Cómo lo recuerdas en el que el Señor se presenta delante de ti y te reclama como suya? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Quién te llamó a Él? ¿Cómo fue tu cara a cara con el Señor por primera vez? ¿Y cuál es el antes y el después de esa vida? Mira, es algo bien, no sé, se podría tornar hasta chistoso porque yo toda mi vida, o el tiempo que llevaba en mi casa con mi familia, fui católica, entonces siempre me gustaba incluirme en las cosas de la iglesia católica. Entonces pertenecía como que a la alabanza, al grupo de jóvenes y demás. Entonces siempre estuve como que ahí. Decidí salirme de ahí porque era como que todo impuntual, como que citaban a una hora y después ya no, y luego ya se tornaba todo, ya no era el enfoque de Dios, ya eran otras cosas. Entonces tocamos fondo donde decimos, ya no podemos más porque vino una situación muy fuerte en nuestra familia. Entonces antes nosotros teníamos nuestra mirada en el dinero, en las cosas materiales, en lo que nos iba a hacer bueno en este mundo terrenal, y dejábamos a un lado a Dios. Entonces nuestro enfoque como familia era el bienestar, la economía, las salidas, las comidas. Entonces Dios dijo, esto así no me gusta. Entonces decidió tirarnos hasta el piso y buscarlo y clamarnos. Entonces siempre he dicho, el Señor nos encontró porque llegó hasta nuestra casa, llegó hasta allá y nos dijo, esta casa va a ser mía, esta casa nos va a pertenecer a nosotros, y no solamente la casa, sino los que habitan ahí. Entonces llegan y me recuerdo que solamente estaba mi papá en esa casa, estaba con mi abuelita, que pues yo le digo mi mamá. Y yo la iba a visitar y le decía, pues mami, ¿cómo estás con este proceso que estamos pasando y demás? Y decía, me siento bien y me siento fortalecida porque han llegado unas personas que hacen oración. Ella lo decía así como oración. Y le dije, ¿y cómo es eso, no? O sea, me gusta aprender. Entonces me decía, pues vienen, hacen oración, leen la palabra, la comparten y demás. Dice, deberías de venir un día. Ellos se reúnen los jueves y los domingos. Y me quedé con esa experiencia de decir, voy a ir para ver qué hay, ¿no? Y sí, decido ir un jueves, y ese jueves empiezan a hablar sobre limpiar la casa, pero tu casa, o sea, tu cuerpo, ¿no? Okay. Y decía, esto me gusta saber más. Entonces se me hace la invitación a que la pastora pues dice, conócelo. Aquí no te imponemos como tal una religión, sino una relación con el Todopoderoso. Es entonces donde digo, esto es lo que yo quería, o sea, sentirlo. Entonces el momento que llegas y te ponen las alabanzas y llega ese toque y empiezas a llorar sin una explicación, y tus lágrimas son de Señor, era lo que necesitaba, que tú estuvieras aquí. O sea, tú conoces todo lo que estamos pasando, y que venga ese toque, dices, es algo sobrenatural que en ningún otro lugar puedes sentir. Entonces es ahí donde conecto con Él y donde digo, Señor, aquí quiero estar. Mencionabas algo bien interesante en tu respuesta. Decías la prioridad a la que ustedes se enfocaban en su visión. Consideramos que dentro de
los ministerios hay que intentar encontrar un equilibrio entre tu maternidad, entre tu relación con tu esposo y entre tu ministerio al que estás al frente. ¿Cuál consideras que ha sido el punto más difícil de este desafío que el Señor te ha puesto en su camino? ¿Cómo consideras que van escalonados en orden de prioridades? Si tuviéramos que ponerle del 1 al 3, ¿cómo escalonarías estos ministerios? Es decir, en este caso, tu liderazgo dentro de matrimonios, tu relación con tu esposo y tus hijos, y cómo logras encontrar una balanza entre todos estos para que puedas dar lo mejor de ti en estos momentos. Creo que es algo bien complicado el poder dividirte en muchas áreas siempre, porque nos privamos de muchas cosas, es cierto, de salidas, todos los domingos es levantar a mis pequeños porque pues, están chiquititos y decirles levántate porque ya vámonos, ¿no? Porque no es una obligación, sino que es un anhelo en el corazón de decir, quiero ir a servir, quiero ir a agradar al Señor no solamente con mi alabanza, sino también con mi servicio. Entonces es eso de privarnos y de alejarnos de ciertos lugares, de ciertas personas, porque teníamos amigos que nos decían, pues ya es viernes, ya es sábado, no, vete, te invito acá. Y ahora decimos no porque tenemos un taller, no porque tenemos que ir con nuestra iglesia. Entonces también esas personas son como de que pues bueno, y les decimos nada, porque pues ya saben a lo que nosotros estamos y en todo momento, en el tiempo que tenemos para compartir, lo hacemos de hablarles de Dios y de lo que estamos aprendiendo. Si tuviera que escalonar estas partes es bien complicado, pero hasta arriba está Dios, o sea, hasta arriba está Dios, o sea, eso no hay duda, porque siempre le he dicho a mi esposo, ¿sabes qué? Tú tienes que amar al Señor más que a mí, más que a tus hijos y más que a nadie. Entonces siempre debe estar Dios por encima. Hay una tablita que yo veía que decía que está Dios, está tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás y pues lo demás, ¿verdad? Entonces, si Dios está el primero, si Dios es el primero en todo, por ende va a ser lo demás, la iglesia, el ministerio, tu familia y créeme que si pones a Dios por encima de todo, todo va a fluir súper bien. Entonces, le damos el lugar a Dios en nuestra casa, con nuestros hijos y nos tomamos de la mano y decimos, Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por lo que vamos a empezar. Incluso mi hija, cuando salimos de la casa a la escuela, ya vamos orando, que ella va aprendiendo, le digo, ahora vas tú, porque Dios debe estar contigo, porque Dios debe ser lo primero. Y ahora cada que le dejan una tarea, me dicen, mamá, léeme, cuéntame, ¿no? Y ya le empiezan a narrar historias de la Biblia, pero en forma de cuentos, para que ella también desde pequeña vaya conociendo el camino de Dios y que no se le haga difícil y que nada le cueste trabajo después y que no le hablen afuera de lo que ella está aprendiendo. Es bien complicado para el cristiano de cuna poder ser encaminado, aún más que el converso, porque en el camino del converso encontramos esa situación donde el Señor te reclama y después de las experiencias y cosas que son malas para este mundo, encontramos cómo el Señor nos llama la atención y nos llama perdón. Pero cuando un niño crece en una cuna cristiana es aún más difícil instruir en su camino porque sucede algo muy complicado. Él va creciendo con algo que considera que es normal y hasta cierto punto no sabemos en qué momento de su vida lo hace por convicción o lo hace por una tradición familiar. ¿Cómo ves este desafío en tu maternidad con tus pequeños? ¿Cómo ves ese momento en donde ellos puedan entender esto como algo de corazón y no algo como una costumbre familiar? En este caso la familia Salazar Maldonado. Ellos podrán crecer pensando que es algo normal dentro de las casas y cuando se enfrenten a los desafíos del mundo y al compartir experiencias con otros niños que les digan cosas distintas, van a encontrar ese punto que les puede distanciar de su fe. ¿Cómo solucionarías este problema tú? ¿Cómo te ves solucionándolo? ¿Cómo te ves encarándolo de la mano de tu esposo, evidentemente? ¿Cómo ves ese desafío del mundo de la cuna cristiana para que sea por una convicción genuina y no por una tradición? Es algo bien importante porque siempre le decimos a nuestros hijos, son pequeñitos pero sabemos que sí lo entienden, porque si les decimos recoge tu ropa, llévala a donde va la ropa sucia, la llevan. Entonces, si en esa orden yo creo que también pueden entender y pueden decir, lo que me están diciendo mis papás es verdadero, es cierto. Y no porque se los obliguemos, porque si les empezamos a obligar algo, yo creo que ellos van a tomar ese capricho de decir no quiero nada, me aburre o no sé. Entonces
si ven que nosotros lo hacemos en casa, que adoramos al Señor, que oramos constantemente, si ellos lo ven, van a decir, pues yo también voy a hacer lo que mis papás hacen. ¿Por qué? Porque son una esponjita que nos están viendo lo que nosotros hacemos. Sin embargo, si nosotros estamos haciendo lo incorrecto, si ven que en nuestra casa tomamos, que en nuestra casa discutimos, pues lo van a ver también muy normal y van a hacer quizá eso. Entonces, tratamos de que esa educación sea porque lo tengan en su corazón, porque al nosotros estar alabando al Señor lo hacemos de una forma con gozo. Entonces, si ellos se involucran en eso y ahí saltamos y levantamos las manos y le decimos, Señor, te amamos, tú estás aquí, ellos lo ven de verdad como una manera tan hermosa y deberías de verlos en casa ahí gritando, saltando y diciéndole al Señor, Señor, tú eres mi rey, tú eres mi todo. De verdad que es una sensación que como mamá dices, lo estoy haciendo bien, y no porque le estoy diciendo, Lía, tienes que orar, Lía, tienes que estar adorando, o porque le diga, Lía, ven y aquí canta. O sea, no es porque yo se lo obligue, ni mucho menos, sino porque ellos les nace, porque nos ven a nosotros. Algo que nos pasaba también en noviembre, que como ya sabemos es Día de Muertos y demás, esas cosas, Lía pues no trato también de apartarla, porque en un momento va a conocer todo eso, pero sí decirle, ¿sabes qué, hija? Lo que dice Dios es esto. Y ella lo maneja de una forma para su edad, yo creo que bueno y malo. Ella dice, es que esto no le agrada a Dios. Es que las mentiras no le agradan a Dios, los muertos no le agradan a Dios. Entonces ir separando como para ella lo bueno y lo malo es como una forma también de educarlos en este sentido. Y pues te digo, con las tareas, involucrarla en eso, en enseñarle la Biblia a través de cuentos, y que el día de mañana cuando en el mundo o cuando allá afuera le empiecen a contar otras cosas, ella ya tenga la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos enseñando. Los niños siempre son un tema muy interesante y una tela donde podemos cortar mucho, porque siempre tendremos una perspectiva diferente de cada papá, de cada persona, aún de los maestros que pueden instruir a los niños, tendrán algo que opinar respecto a este tema. Es algo bien interesante. Pero vamos a un punto de tu vida personal, de tu vida testimonial que podamos compartir dentro de este programa y este espacio. Nos gustaría que nos cuentes cuál es el momento más difícil de tu vida ya estando con Cristo, cómo lo afrontaste, cómo viste la mano del Señor, y si en algún momento sentiste que el Señor simplemente observaba porque estabas pasando por un proceso. Cuéntanos cómo es pasar por una situación de ese tamaño ya estando en los caminos del Señor. ¿Qué crees? Que yo esperaba que esta pregunta no sucediera ni aquí ni ahora? O sea, porque siempre decía, de verdad se me llenan los ojos de lágrimas, porque solo recordarlo me trae dolor. Me trae mucho dolor. Es algo que el Señor ha estado sanando, pero mira, yo toda mi vida viví con mis abuelitos, toda mi vida, hasta que me casé. Entonces ellos para mí son mis papás, tanto mis abuelitos como mi abuelito. Te digo, vino esta situación donde estamos en un país donde el que tiene más dinero es el que puede moverse. Mi abuelito, por esta situación con mi familia, con algunos de mis tíos, tuvieron que estar en la cárcel injustamente. Y es algo que me dolió muchísimo, porque los dejé ver, porque yo estaba tan unida a ellos que cuando llega este golpe, yo digo, no puede ser esto. Mi papá, mi abuelito, siempre estuvo enfermo desde hace muchísimos años de diabetes, hipertensión. Entonces era una persona que en esa situación en la que se vio involucrado, dices tú, ¿cómo fue posible que haya caído ahí en ese lugar? En ese lugar es horrible, porque a lo que él decía, o sea, es lo peor que te puedes imaginar, tanto en comida, tanto en ambiente, en lo que sea, es horrible.
Entonces el que él estuviera en ese lugar me dolió muchísimo, pero me dolió más cuando él tuvo que salir al hospital porque le empezó a dar depresión. Se le infectó primero el pie, luego el dedo. En eso que se le infectó el dedo, lo sacan al hospital y ya estando en el hospital le hicieron un ultrasonido, le hicieron una cirugía, le hicieron muchas cosas. Él sale súper bien de eso. Yo le digo, gracias Señor, gracias porque eres tú el que estuvo ahí. Cuando yo lo voy a ver, él estaba en la camilla y esposado. Y decía, ¿por qué lo esposan? O sea, no se va a ir. Él está cumpliendo con lo que en este mundo creen que es justo. Sin embargo, yo creo que Dios hará justicia y lo va a hacer en todo momento. Entonces, en ese momento que yo estoy con él, le agarro la cabeza, empiezo a orar con él, le pongo las alabanzas. Y de ahí él dice que ya está cansado. Y se deja, ya no tiene hambre, ya no quiere comer, ya no quiere nada. Entonces los doctores empiezan a decir, ¿sabes qué? Tu papá tiene depresión. Y caer en depresión es algo donde ya no tienes ánimo, donde ya no quieres hacer nada. Mi papá de ahí, hoy está bien, mañana ya está mal. O sea, y mal te digo de que ya no comía, ya no hablaba, ya no te movía nada, ni los pies, ni las manos, nada, ya no quería saber de nada. Y fuimos, y mira, Dios es tan grande porque él estaba custodiado y no permitían entrar a nadie más que a una persona, y esa persona era una de mis primas. Y yo le dije, Señor, permíteme verlo, déjame estar ahí con él en este momento. Yo no quiero que él se pierda, yo no quiero que después de todo esto que ha pasado, él termine en otro lugar. Si él se va a ir, que se vaya contigo. Y le llamó a la pastora y le digo, pastora, sabes que mi papá ya está mal, yo no sé cuántos días vaya a estar, si 1 o 2 con vida, pero te necesito conmigo, necesito que me ayudes a orar por él. Es algo que siempre he reconocido de la pastora porque yo creo que todos hemos visto que cuando la necesitamos ahí está. Siempre, dejando todo, dejando familia, dejando que hacer, dejando lo que quieras, ella está ahí presente. No tardó nada en llegar y ella estuvo conmigo. Y para fortuna de nosotros, los policías no se dan cuenta y entramos los dos, tanto la pastora como yo. Mi papá ya estaba acostado. Ahora que lo conozco y que hemos aprendido del Señor, veíamos cómo lo tenían los atormentadores, diciéndole muchas cosas. Bueno, sabrá el Señor todo lo que él estaba pasando en ese momento. Y la pastora y yo nos unimos en oración y él estuvo con... Mira, mi papá ya no hablaba, nada hablaba. Cuando la pastora le dice, ¿tú reconoces al Señor como tu único y suficiente Salvador? Mi papá dice sí, Y mira, es algo que me quedó en el corazón porque digo, cuando todos se preocupaban por muchas cosas, porque cómo le vamos a hacer, cómo vamos a pasar todo esto, a mí me preocupaba su salvación, a mí me preocupaba que él se fuera con él. Entonces cuando el pastor estaba hablando con él, le dice el Señor que te espera con los brazos abiertos. En ese momento nada más tomé las manos de mi papá y puse mi mano sobre sus piernas. No tengo duda que tú vas a estar conmigo. Ya no sufras. Vete tranquilo, ya. Si estás cansado, ya. Y en ese momento, mi papá me apretó mi mano. Te digo, mi papá ya no hacía nada. Y el decir sí, y el levantar su mano para apretarme, de verdad que fue un milagro total. Que yo decía, si esto lo hubieran visto los demás que están a mi alrededor, mi familia, se quedan sorprendidos. Y ese fue el momento más feo de mi vida, el que más me ha marcado, pero también el que he dicho y que siempre lo voy a decir, el Señor estuvo conmigo. Y estuvo en ese momento y siempre lo estará, porque en ese momento tan doloroso,
Yo creo por fe y tengo la certeza en el corazón de que estuvo y estará siempre. Amén. Amén. Los moveres del Señor siempre terminan llevándonos a un punto de empatía espiritual, de misericordia mutua. Damos muchas gracias a Dios por tu valentía, por este testimonio recién contado. Creemos que allá afuera hay alguien que pueda utilizar este testimonio para poder consolarse y el Señor previamente darle las instrucciones que alguien más ya utilizó. Vamos al siguiente espacio. Esto es algo nuevo dentro de nuestro programa. Te voy a dar unos nombres, me dices la primera palabra que se te venga a la cabeza. Van a ser pocos, pero vamos a intentar fluir en este sentido. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te digo Alan Leonel? Mi esposo. Sebastián. Ministerio. Amor. Oración. Dedicación. Oración. Oración. Dedicación. Oración, dedicación. Intimidad con Dios. Conexión. El Padre. María Maldonado. Hija. Amén. Vamos a la parte final de nuestro programa, este espacio en donde nosotros tenemos la certeza de que nuestros invitados y aún nosotros y el equipo de producción no somos otra cosa más que los invitados del Señor. Desde que empezamos este espacio tenemos entre nuestra escenografía un sillón que está completamente vacío porque le damos el espacio al Señor para que esté aquí presente con nosotros sentado. Él estuvo escuchando tus respuestas, Él estuvo escuchando esta entrevista, Él ha estado en todo momento. Y te repito, somos nosotros los invitados de Él. Te pediría en este momento que permitamos el mover sobrenatural del Señor, que le pidamos en este momento al Espíritu Santo que aborde tus palabras para que puedas expresar lo que emane de tu corazón. Te invito a que voltees a ver ese sillón que está vacío, que visualices al Señor ahí sentado y que le digas lo que le tengas que decir. ¿Qué le tienes que decir al Señor que está ahí sentado escuchando? El Señor es tan perfecto. Hay un versículo en su palabra escrita, pero dice que hay oraciones que no se dicen porque salen con las lágrimas. Así que, papá, tú me has escuchado, has expresado mi corazón, has visto los señalamientos quizá, todo eso, pero yo sé que tú has confiado en mí y solamente te pido eso, que sigamos juntos. Digo juntos, papá, porque tú sabes que el camino es difícil y que hay veces que yo quiero soltarme, que digo ya no más, ya no puedo por muchas cosas, pero te pido que no me a pesar de las circunstancias, que a pesar de los problemas, que a pesar de lo que yo sienta, que lo quites y que me hagas volver a ti, a verte con esos ojos con los que te conocí en el primer momento. El que te sentí, el que me abrazaste, el que estuviste conmigo. Te pido que no me sueltes, porque estar en tus manos, estar contigo es extraordinario, es sobrenatural. Tú sabes cuánto te amo, cuánto es lo que anhelo, sentir diariamente tu presencia. No solamente estarte pidiendo, sino también sentirte, el que te agrades de mi servicio, el que te agrades de la persona que estás transformando y que por fe creo que seguirás haciendo, que te sientes orgulloso de la hija que estás formando y que no termines tu obra en mí, que no la termines hasta que se cumpla el propósito, que no la termines hasta que yo llegue a ser la persona que tú quieres que sea, porque no hay casualidades por las cuales tú estuviste en mi vida y lo seguirás estando, que me sigas transformando y que me destruyas cada vez que yo intente hacer lo malo, que me destruyas y que me vuelvas a formar porque estoy en tus manos, como ese barro en manos de la pared. Te amo, papá, con mi vida, con mi ser, con mi corazón, con mi alma, con todo, y tú sabes lo que en oraciones, lo que en lágrimas te he dicho y permanece conmigo. De manera simbólica, el papá siempre ha escuchado nuestras oraciones en este programa, pero también de manera espiritual no tenemos duda de que
Aún fuera de este programa y de este equipo de producción, Dios siempre ha estado escuchando y atento a nuestras oraciones. Vamos a intentar llegar a la parte de las preguntas de cajón en este espacio, preguntarte cuál es tu personaje bíblico favorito y que te imagines un escenario en donde te toca a ti recibir a una persona que entra por primera vez a la casa de oración. ¿Con qué versículo lo recibirías? Mira, hay dos mujeres en la Biblia que, bueno, muchas, todas tienen un peso importante, no es por minimizar ni por hacer más a ninguna, pero tengo dos. Mira, una es la esposa de Lot. Conocemos la historia en donde ella quiere voltear para ver lo que está pasando cuando unos ángeles le dicen que no lo haga. Entonces, ella en cierta forma me identifica porque a veces voy y digo, voy bien, voy adelante. Pero empieza algo y digo, voy a voltear tantito. Y en eso de que volteo, me estanco. O viene un enfriamiento, o viene algo que digo, ¿para qué no? ¿Para qué voltear? ¿Para qué regresar? ¿Para qué revivir eso? Entonces, con ella es con la que digo, esto no lo debo de hacer, debo de seguir. Y hay esta mujer que sin duda todos la conocemos, tanto en la religión que tú quieras, es María, porque siendo ella a los ojos de Dios tan pura, tan llena del Espíritu para que le haya depositado Jesús en el vientre, es de decir, yo quiero ser como ella, que el Señor transforme todo esto de mí y me haga como ella, una mujer tan llena del Señor para que Dios confíe en ella, ¿te imaginas? Entonces quiero ser esa persona que me diga, Señor, yo confío en ti para entregarte esto y no necesito que me entregue muchísimo, sino con poco y yo hacerlo mucho, hacerlo grande. Entonces son ellas dos y me fui con María porque digo, todos la conocemos y si alguien está viendo esto y no es cristiano y es de otra religión, yo creo que la puede conocer y puede conocer también el por qué me identifico con ella y por qué quisiera ser como ella. El versículo que le daría a un hermano que puede venirme son dos. Uno nos lo marca la palabra en 1 de Juan 4:5, nos dice, 1 de Juan 4:5, 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en el Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios? Yo creo que todos tenemos victoria en el Señor Jesucristo. Todos tenemos victoria en Él cuando lo conocemos y cuando tenemos esa fe inquebrantable, y que a pesar de que venga lo que venga, tu fe siga, tu fe crezca, tu fe no se quiebre, sino que tengamos fe. Y nos dice que si tenemos esa fe y que si creemos en el Señor, podemos tener victoria. Posterior a esto, hay un salmo que me gusta mucho y que fue uno de mis favoritos cuando recién entré a la casa de oración y conocí al Señor. Es en el Salmo 18, creo que todo el Salmo 18 está excelente, pero mira el 1 y el 2 dice, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios en el que me refugio. Él es mi escudo, el poder que me salga, mi más alto escondite. Es brutal, o sea, lo que te dice la palabra, y cuando empiezas a leer todo y te enamoras de lo que dice aquí, lo tomas y le dices, ¿cómo no voy a amarte si te conozco por esto? ¿Cómo no voy a servirte si me estás hablando y dices que eres mi escondite, mi refugio, mi todo? O sea, ¿cómo no voy a tener este amor por ti si tú me amas? Y yo te amo porque tú me amaste primero. Entonces es increíble lo que viene en su palabra, lo que nos ha dejado, y en el que tú se lo puedas compartir a alguien que apenas inicia, yo creo que es de impacto, y si tiene un corazón endurecido, mira, se va rompiendo por el poder que nos da. Amén, bien, mencionabas algo bien interesante en retrospectiva de lo que analizo yo respecto a esto, que es un tema bien bonito de la Virgen María. Nuestra invitación para las personas no creyentes es la siguiente: nosotros también creemos en María, y yo también estoy seguro de que la meta de la mayoría de las mujeres es ser una mujer como ella, bendita entre todas las mujeres, dice la palabra, y es algo en lo que nosotros también creemos en ella, pero también tenemos en fe que creer en Dios Padre,
lo más importante, ¿verdad? Así es. Pues hemos terminado este espacio en el que ha sido de mucha edificación para cada uno de los escuchas, para la casa de oración principalmente, pero sobre todo para cualquier persona que se haya encontrado por azares del destino, pero sobre todo por moveres de Dios con este video. Esperemos que haya sido de edificación el testimonio tan valiente de una mujer que se ha levantado una y otra vez de aquellos momentos en los que su vida se ha complicado. El andar con el Señor nunca es sencillo, pero siempre es bien recompensado. El Señor paga y paga al ciento por uno. Muchas gracias, Mari, por haber estado con nosotros en este espacio. Damos gracias a Dios por tu vida, sobre todo por tu valentía de poder expresarte abiertamente y conforme el Señor te dio a entender con nosotros. Gracias por este espacio. Amén, pues muchas gracias y pues espero que así como el Señor ha tocado nuestro corazón, nos ha hablado de muchas formas, de alguna manera yo te deseo que lo conozcas, que te enamores tanto de Él y que no te apartes de Él. Pues